noches. Vamos a hablar este día sobre los riesgos de auditoría. La Real Academia Española define el riesgo como una contingencia o proximidad de un daño. El Instituto de Auditores Internos, conocido mundialmente como el IAI, define el riesgo como la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en la consecución o logro de los objetivos. El riesgo se va a medir en términos de impacto y probabilidad. Eso es para propósitos puramente de matriz. Se dice que el riesgo de auditoría, excepto en contadas ocasiones, el auditor puede estar en condiciones de emitir un juicio técnico con absoluta certeza sobre la validez de las afirmaciones contenidas en la información de los estados financieros contables. Esta falta de certeza genera el concepto de riesgo de auditoría. Recordemos que el riesgo global de auditoría es el resultado de la conjunción de aspectos aplicables exclusivamente al negocio o actividades del ente, independientemente de los sistemas controlados a nivel de desarrollados. Aspectos atribuibles a los sistemas de control interno también, y los aspectos originados en la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría de un trabajo en particular. Según la NIA 200, el riesgo de auditoría es el objetivo y principios generales que gobiernan una auditoría de los estados financieros. En estos párrafos, del 22 al 32 aproximadamente, se mencionan que las entidades siguen estrategias para poder lograr sus objetivos y, de acuerdo con la naturaleza del giro o de la operación de la industria, el entorno de regulación en que operan, así como su tamaño y complejidad, se enfrentan a una diversidad de riesgos de negocios. Por lo tanto, decimos que el riesgo de auditoría, según las normas internacionales, se define como el riesgo de auditoría de que el auditor exprese una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados financieros se consideran que tienen una representación errónea. Según las normas internacionales, el riesgo de auditoría se analiza desde el punto de vista de la auditoría de informe, inadecuado a través de sus tres componentes: el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Analicemos cada uno de los distintos riesgos. Estamos frente a un riesgo inherente y decimos que es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa individualmente, o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados. En pocas palabras, a la carencia de controles internos surge el riesgo inherente. Ahora analicemos el riesgo de control. Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa individualmente, o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno. Entonces, nosotros estamos frente a un riesgo de control cuando, a pesar de la existencia de sistemas de contabilidad y control interno, se saltan los controles. A eso se le llama riesgo de control. Ahora veamos el riesgo de detección. Este es el riesgo que lleva todo auditor. El riesgo inherente y el riesgo de control son los riesgos que se tipifican al cliente. Estamos frente al riesgo de detección y decimos que
los procedimientos sustantivos que aplica un auditor no detecte una representación errónea, principalmente que exista en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría ser de importancia relativa, ya sea individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras clases de saldo. En pocas palabras, se le llama el riesgo de detección aquel riesgo que el auditor lleva implícitamente al no detectar representación errónea, debido a que el auditor no puede examinar el 100%, sino que su examen lo realiza en base a muestras. Entonces, lo que no cae en la muestra, ese se le llama el riesgo de detección. Es el riesgo, llamémosle residual, que el auditor no puede lograr examinar. Según la NIA 240, la responsabilidad del auditor de considerar el fraude en una auditoría de estados financieros debe de aplicar procedimientos para propósitos de evaluación del riesgo. En la NIA 250 nos requiere de que consideremos también la aplicación del cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas de las leyes, reglamentos en una auditoría de estado financiero, y que el auditor debe de considerarlos para propósito del cumplimiento de las obligaciones formales por parte del sujeto obligado. De ahí las normas internacionales de la 300 a la 499, que se debe de considerar la evaluación del riesgo y la respuesta a los riesgos evaluados. La NIA 300 nos indica que debemos de planear la auditoría de los estados financieros, y la NIA 315 el entendimiento que el auditor debe de tener de la entidad y de su entorno, y evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa. Y lógicamente tenemos que ver la importancia relativa de la auditoría. Ahora veamos los riesgos de auditoría y los negocios del ente. El riesgo de auditoría está fuertemente vinculado con el riesgo general, en términos generales, de los negocios. Las empresas deben de comprender que su actividad o giro está inversa en una economía global, en la que aparece la inestabilidad y la incertidumbre como variables constantes. El riesgo de auditoría y los negocios del ente. Debemos de evaluar los riesgos del negocio y aplicar procedimientos analíticos, tanto al cliente, a la industria, el auditor y los estados financieros. Son las 4 variables que intervienen a la hora de examinar los riesgos. El riesgo de auditoría y los negocios del ente son factores primordiales para poder evaluar las posibilidades de riesgos de los negocios, tales como la empresa obtiene sus principales ingresos y cómo se financia, cuáles son los aspectos estratégicos de la actividad del ente, cuáles son los principales componentes del costo de los bienes o servicios que la entidad comercializa. Ahora veamos los riesgos de auditoría y los negocios a que se dedica el cliente. Factores primordiales para poder evaluar las posibilidades del negocio. ¿Cuáles son los gastos de estructura que le permiten el mantenimiento de la organización? ¿Cuál es el mercado en el cual interactúa el cliente? ¿Cuáles son las diferencias a nivel de competitividad? ¿Cuál es el grado de vulnerabilidad de la organización frente a los cambios del contexto? Ahora veamos el riesgo de auditoría siempre y del negocio, pero que también debe de considerar estas variables. ¿Qué actividades conexas y complementarias pueden existir? ¿Cuáles son los sistemas de información de que dispone para registrar las operaciones o transacciones la entidad? ¿Cuál es su forma jurídica de la entidad? ¿Cómo es el marco regulatorio en el país en el cual está? Ahora veamos el riesgo inherente. No puede ser controlado por el auditor, puesto que no puede ser cambiado, sino que solo medido por él. El riesgo inherente, veamos los factores que van a determinar el riesgo inherente. La naturaleza del negocio, del ente.
El riesgo inherente para ciertas cuentas se ve afectado por la naturaleza del negocio del ente. Por ejemplo, existe una mayor probabilidad del inventario obsoleto para un fabricante de equipos electrónicos que para un fabricante de acero. También debemos de ver como un factor que determina el riesgo inherente los resultados de las auditorías anteriores. Los errores encontrados en las auditorías de años anteriores tienen una alta probabilidad de ocurrir nuevamente en la auditoría del año en curso. Ahora, también veamos los resultados de las auditorías anteriores. Por ejemplo, si un auditor encontró un número significativo de errores en los precios de los inventarios, quizás el riesgo inherente sea alto y debe de examinar a mayor profundidad o alcance la auditoría actual a fin de determinar si las deficiencias en el sistema del cliente han sido corregidos. Esto es lo que nosotros le llamamos un seguimiento de los eventos subsecuentes. Veamos también el compromiso inicial contra el compromiso repetitivo. Los auditores obtienen experiencia y conocimiento referente a la probabilidad de detectar errores después de examinar a un cliente durante varios años. La mayoría de auditores establecen un riesgo inherente alto en el primer año de la auditoría y lo reducen en la medida en que ellos van ganando experiencia en las oficinas del cliente. Factores que van a determinar el riesgo inherente: el tipo de operaciones que realizan. Las operaciones que son usualmente para el cliente tienen mayor probabilidad de estar registradas en forma incorrecta por el cliente que las operaciones rutinarias, porque el cliente carece de experiencia en hacerlo. Entre los ejemplos se van a incluir pérdidas por incendios, adquisiciones importantes de la propiedad, planta y equipo y convenios de arrendamiento. Ahora veamos la naturaleza de sus productos y el volumen de las operaciones. Cuando hablo del riesgo inherente que tiene una compañía, en este caso petrolera, de exploración y explotación de una empresa con operaciones reducidas y pocos productos, un mercado totalmente transparente, decididamente si son distintos. Ahora veamos la situación económica y financiera del ente. El riesgo de auditoría de una importante empresa productora con altos niveles de ganancia, sólidos, posición económica y financiera, no será el mismo que el de una empresa con graves problemas financieros y baja rentabilidad económica que comprometa la vigencia del principio de negocio en marcha, la organización gerencial y sus recursos humanos, materiales y la integridad de la gerencia y la calidad de los recursos que ésta posee, la predisposición de los niveles gerenciales a establecer adecuados y formales sistemas de control interno, su nivel técnico y la capacidad demostrada en el personal clave son elementos que deben de evaluarse a la hora de medir el riesgo inherente. ¿Cómo vamos a determinar las áreas de riesgo? Las conclusiones acerca del conocimiento del ente van a derivar en la determinación del riesgo inherente. Efecto del riesgo inherente. El riesgo inherente va a afectar directamente la cantidad de evidencia de auditoría necesaria para poder obtener la satisfacción de la auditoría suficiente para poder validar una afirmación. Cuando mayor sea el nivel de riesgo inherente, mayor deberá ser la cantidad de evidencia de auditoría necesaria. Los invito a ver mi siguiente video relativo a el riesgo de control.